Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Vamos a leer ahora sí todos. Primera de Corintios 11:1, vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. El apóstol Pablo, mis hermanos, empieza o termina, mejor diciendo, una carta dirigiéndose a los corintios. Y me llama mucho la atención porque no es la primera vez que el apóstol Pablo hace o exhorta a la iglesia a parecerse a él. Cuando leemos esto, mis hermanos, es una sorpresa porque ¿cuántos de nosotros estuviéramos en la capacidad moral y en la capacidad espiritual de decir a un grupo de seguidores, a un grupo de cristianos, imítenme a mí, sean como yo soy? Los sacerdotes católicos tenían una frase: hagan lo que decimos, pero no hagan lo que hacemos. Pero no es una frase que sale de ellos, es una frase que sale de los fariseos. Los fariseos le decían al pueblo: hagan como decimos, no como hacemos nosotros. Pero aquí nos encontramos nosotros con un apóstol, el apóstol Pablo, que no dice no solo hagan como yo digo, hagan como yo hago, hagan como yo soy, sean como yo soy, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros el día de hoy, en este momento, pudiéramos decir a nuestros hijos: hijo mío, imítame a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Cuántos pastores podríamos decir: iglesia, imítennos a nosotros, así como nosotros imitamos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, los que están al frente de los discipulados, podrían decir: imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo? O sea, ponerme como un ejemplo visible a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros? Pues bueno, tú puedes decir: el apóstol Pablo dijo eso porque él era apóstol, pero no. ¿Cuántos estamos llamados a ser imitadores de Cristo? ¿Quiénes? Todos. Así que de una u otra manera tú estás llamado a ser ejemplo para otras personas. Pero cuando tú imitas a Cristo, sería realmente sería triste que nosotros nunca lleguemos a estar en la capacidad de decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Sería triste. Esa pregunta yo quiero que apunten ustedes. ¿Sí? Apunten esa pregunta. ¿Soy capaz hoy de decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo? ¿Qué seguridad del apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué seguridad de él mismo, de su testimonio? ¿Será que el apóstol Pablo alcanzó perfección? ¿Qué dicen ustedes? ¿El apóstol Pablo alcanzó perfección? ¿Santidad? ¿El apóstol Pablo alcanzó santidad? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Qué es la santidad? Santidad igual a práctica de la palabra de Dios, ¿verdad? El que practica la palabra de Dios se santifica. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Practicas la palabra de Dios, te vas santificando. ¿Y qué es la perfección? Permanecer en santidad. Bueno, es que si yo digo nadie es perfecto, bueno, yo tengo que meditar eso. Estamos llamados a ser santos, sí. Y la santidad es la práctica de la palabra de Dios. Es la práctica constantemente de estar practica y practica. Así como un atleta todas las mañanas se levantaría, 6 de la mañana, ¿verdad? Tiene una competencia de aquí a un mes. Un atleta se levantaría todos los días a correr, a ejercitarse. ¿Se abstendría de qué? De comer lo que le engorda, lo que le hace subir de peso. ¿Para qué? Para poder competir legalmente o poder salir victorioso de esa carrera. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esa es la práctica de la santidad. Cuando el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo a mí, yo mismo me golpeo, dice, ¿verdad? Golpeo mi propio cuerpo
por causa de Cristo. Está diciendo, yo lo que hago es practicar la santidad, y mientras voy practicando la santidad me doy cuenta que es muy difícil para mi propio cuerpo, pero no importa, sigo practicando la santidad, y eso es golpear mi propio cuerpo. En el catolicismo se entendió mal esto, y cuando alguien quería ser santo se encerraba en un cuarto, cogía un látigo y se latigueaba, ¿verdad? Hasta que el pecado ya le pase, pero eso no tiene sentido. El pecado sigue ahí mismo. No. Golpear mi cuerpo es así como un atleta, ¿verdad? Pudiendo dormir hasta las 10 de la mañana, el atleta, ¿verdad? Tiene que levantarse temprano, tiene que prepararse, tiene que correr. Pudiendo comerse, ¿verdad? Un plato de hornado, un plato de fritada, ¿verdad? Dijera, no, tengo que guardarme porque tengo que mantener un peso. Ese es un atleta, el que pelea, golpea su cuerpo. Amén. Pero miren ustedes qué seguridad del apóstol Pablo. Qué seguridad. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo utiliza tanto esta frase? Utiliza varias veces esta frase. Escuchen bien. Primero, la iglesia de Cristo necesita creer en un Dios invisible. Escuchen lo que les digo. La iglesia de Cristo o todo cristiano necesita creer en un Dios invisible, pero necesita tener un ejemplo visible. ¿Sí? Un ejemplo visible. Los cristianos deben creer en un Dios invisible, pero necesitamos obligatoriamente, necesariamente, un ejemplo visible. Y esto lo entendió el apóstol Pablo, porque se estaban levantando muchos falsos maestros, muchos falsos ministros que vivían como les daba la gana. Lo que menos había en ese tiempo es ejemplo de vida, ejemplo de moral, ejemplo de espiritualidad, ejemplo de búsqueda de Dios. No había eso. Y realmente una iglesia que no se maneje así, creyendo en un Dios invisible y viendo un ejemplo visible, es una iglesia que no sabe, no tiene punto de referencia. No tiene punto de referencia. Cuando nos reunimos con los jóvenes, les llamé duramente la atención. Y les exhorto a ustedes padres a que hagan lo mismo con sus hijos, que les exhorten con la palabra de Dios, pero les exhorten a vivir en santidad, no a vivir como el resto de jóvenes viven. Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, el resto de jóvenes es normal, ¿verdad? Es normal lo que hacen. No, no es normal, es anormal. El pecado no es normal, el pecado es anormal. Qué pena que nosotros pensemos que el pecado es algo normal. No es normal el pecado, es anormal. Se ha vuelto normal porque Adán y Eva pecaron y desde ahí ha ido en degeneración la raza humana. Por eso el pecado se ha vuelto normal. Pero jamás el pecado es normal, ni delante de Dios. Los jóvenes necesitan un ejemplo a seguir. Y no solo eso, sino que los jóvenes necesitan ser ejemplo. Apunten esta frase, por favor, perdón. La iglesia, creer en un Dios invisible, pero ver un ejemplo visible. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Y el apóstol Pablo lo dijo, no. A ver, hermanos, ¿cuál va a ser su punto de referencia de hoy en día? Dijo el apóstol Pablo. Voy a ser yo, dijo. Yo voy a ser su punto de referencia. Porque pareciera que no hay un estándar en el cristianismo. Pareciera que no hay una forma de medir el cristianismo. Y como decimos que Dios es amor y que Dios todo lo recibe, nosotros nos conformamos a vivir en un cristianismo que no tiene un estándar. Y el cristianismo sí tiene un estándar. Y el estándar del cristianismo es Cristo. Pero pareciera que la iglesia, los cristianos, se olvidan de eso y viven un cristianismo a la ligera, viven un cristianismo por vivirlo, ¿verdad? Acostumbrándonos nosotros siempre, ¿verdad?, a dar lo que podamos o lo que queramos dar. El apóstol Pablo está poniendo un estándar aquí ya. Primero se está poniendo él como estándar y segundo, él mismo está poniendo en su vida un estándar que es Cristo. Cristo. No menos de eso, no menos de Cristo. ¿Sí? Repita conmigo, mi estándar es Cristo y no menos de eso. Amén, apunten eso, apunten esa frase. El estándar del cristiano es Cristo. Yo puedo pasar los años, mis hermanos, tratando, pero cuando yo tengo un punto de referencia, para mí es mucho más fácil saber a dónde tengo que llegar. La obediencia de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita conocer.
Y eso es lo que la iglesia tiene que imitar, el amor de Cristo hacia su prójimo, hacia sus discípulos. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia necesita imitar. Entonces el apóstol Pablo entendió esto, mis hermanos, y el apóstol se presenta como un ejemplo. Diríjanse a Tesalonicenses, 1:6. ¿Cuál es el ejemplo de la iglesia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el ejemplo de la iglesia? Ese es lo invisible, ¿verdad? ¿El visible cuál es? El pastor. Es el primer ejemplo visible. Por eso Pablo se pone como ministro delante de la iglesia y dice, un ministro que imita a Cristo es digno de imitar. ¿Cuánto? Aquí viene la pregunta, ¿cuánto hemos aprendido de nuestros pastores? Bueno, yo sé que no somos perfectos, habrán cosas que no debemos imitar, pero el problema sí estaría en que pasan los años y no haya nada o realmente muy poco que imitar. Ahí está el problema. Pero no solo el pastor, déjenme decirle que los líderes o los siervos de la iglesia también son un ejemplo a seguir. Por eso es que en la carta a Timoteo, Pablo le está diciendo, mira, si tú coges gente para trabajar en la iglesia, gente que va a estar al frente de los demás, tienen que ser así, 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 así. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que la gente que sirve tiene que ser un ejemplo en la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Saben que el primer impedimento para servir a Dios, de lo que siempre escucho a veces en los cristianos, es todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo para servir. Y esa palabra todavía no estoy listo significa que todavía vivo en pecado, todavía hago eso, todavía hago esto. Y no solo eso, significa todavía no quiero dejar de hacer esto. Eso significa todavía no estoy listo. ¿Sí? Todavía no quiero dejar de hacer lo que yo hago. En algunas ocasiones puede ser, no estoy preparado. Pero bueno, si es por preparación, no hay pretexto, porque los miércoles hay preparación, por lo menos aquí en la iglesia. Miércoles hay preparación, discipulados hay preparación, los domingos hay preparación. Mayormente los cristianos que no se sienten preparados son aquellos que asisten muy de vez en cuando a la iglesia. Y eso habla, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, prepárate como el atleta que se prepara constantemente para una carrera. No hay excusa delante de Dios. Amén. No hay excusa para servir a Dios. Mira al que tienes al lado y dile, no tienes excusa. Mira al que está al lado tuyo. No tienes excusa, dígale. No, nadie tiene excusa, mi hermano. Entonces los líderes están llamados a ser ejemplo. Entonces yo como líder tengo que analizar mi vida y tengo que ver si realmente estoy imitando a Cristo. ¿Para qué? Para que el resto de personas me imite a mí, porque realmente, directa o indirectamente, la gente imita. Lo triste es que lo primero que imita la gente, o lo primero que tienden a ver la gente, lo primero que ven, en lo que se fijan es en lo malo, ¿verdad? En lo malo que tenemos. Eso es lo primero en lo que se fija. Pero Pablo está diciendo, imítenme. Miren, es como que Pablo se abre su vida y dice, bueno, a ver, yo no tengo nada que esconder. Aquí estoy yo, dice Pablo, a ver, aquí estoy yo. Díganme, a ver, dice, ¿verdad? Pablo, imítenme a mí. Sean imitadores míos. Como que Pablo se expone a la iglesia, a la gente. ¿Qué condición de Pablo, no es cierto? ¿Qué condición habrá tenido Pablo para que pueda él llegar a decir eso? Bueno, no fue enseguida, ya fue después de algunos años de haber estado preparándose Pablo. Pero Pablo entendió una cosa, que el estándar es Cristo. Así que si el estándar es Cristo, desde hoy mismo yo tengo que empezar a trabajar en mi cristianismo. Desde hoy mismo, desde hoy, yo no puedo esperar 5, 10 años adelante para empezar a trabajar, a prepararme como un atleta para la carrera. Yo le hacía la pregunta a un joven y este joven me decía, cuando entre al grupo de alabanza, ahí me voy a preparar bien, dice este joven. Bueno, yo te pongo un ejemplo, le digo. ¿Qué pasa si te llaman a jugar en un equipo de fútbol? Tú vas a decir cuando esté en el equipo de fútbol inscrito, sea titular, ahí recién voy a empezar a bajar la barriga. ¿Qué dicen ustedes? Ahí recién voy a empezar a ver cómo se juega, recién voy a empezar a enterarme de cómo son las cosas. No. Si tú vas así, la verdad es que no vas a poder ni entrar. Si tú vas con esa mentalidad, no vas a poder ni siquiera estar entre los escogidos para ese equipo de fútbol. Bueno, es igual, el cristianismo es igual. Tú quieres servir a Dios, desde que estás sentado tienes que empezar ya a prepararte.
buscar la preparación, anhelar la preparación. La palabra dice que muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Quiénes son escogidos? Aquellos que se han preparado de antemano. El ejemplo de las 10 vírgenes sensatas y las insensatas. Las sensatas tenían aceite guardado porque estaban preparándose para la venida del esposo. Las insensatas dijeron, no, el día que venga vamos a ir a comprar. Lo triste es que jamás estuvieron listas, jamás estuvieron preparadas. Y cuando el esposo llegó, se fue y ahí ellas corrieron a decir, Señor, ahora sí. Bueno, yo no puedo esperar a prepararme recién, ¿verdad? Cuando esté ejerciendo tal función. Yo tengo que prepararme desde ahora. Desde hoy mismo, desde este mismo día, ustedes saliendo de aquí, iglesia, ustedes saliendo de aquí, nosotros saliendo de aquí, tenemos que empezar a prepararnos como el atleta que se prepara para la carrera. Yo tengo que empezar a prepararme en mi cristianismo porque yo ya tengo el estándar que es Cristo. Yo tengo que llegar a la estatura de Cristo. Y cada semana voy a irme examinando, así como lo hace el atleta, ¿verdad? Se sube en la balanza y mira, ¿verdad? Que ha bajado 5 kilos, ha bajado 7, ha bajado 8. Y cada semana se va a sí mismo autorrevisando, revisando para ver si realmente está funcionando o no está funcionando su preparación. Así tiene que ser la preparación del cristiano. Amén. Es que yo no puedo vivir mi cristianismo por vivirlo. Yo tengo que fijarme si realmente de aquí, a ver, ya tengo 1 año, ya tengo 5 años de cristiano. Yo tengo que preguntarme cuán preparado estoy para la venida del Señor. ¿Cuán preparado estás? ¿Cuán preparados estamos para la venida de Él? ¿Ah? Bueno, ¿de cuál queremos ser nosotros? ¿Las sensatas o las insensatas? Alce la mano, ¿quién quiere ser la virgen sensata? ¿Y la insensata? Nadie quiere ser la virgen. Pero inconscientemente muchos lo están siendo, porque no se están preparando. Ya tienen el estándar y no se están preparando. Es como este joven que quiere entrar al grupo de alabanza, pero no se está preparando desde ya. Primordial. Es primordial. Nuestros hijos, ¿el ejemplo de quién siguen? Y ese ejemplo puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? ¿Estaremos a la capacidad de decirle a nuestro hijo, imítame a mi hijo, como así como yo imito a Cristo? Bueno, ese es un llamado de atención. Si no estamos en esa capacidad, entonces eso significa que no estamos trabajando en nuestro cristianismo, ¿no? Hay que trabajar. Primera de Tesalonicenses 1:6 nos dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? En medio de gran tribulación, aún así vosotros me imitasteis. Bueno, porque el apóstol Pablo sufría tribulación, el apóstol Pablo sufría persecución. Para él era normal que le persigan por causa de predicar el Evangelio. Lo interesante es que en medio de las pruebas el apóstol Pablo demostraba que amaba realmente a Dios. Bueno, el apóstol Pablo dijo, 5 veces he estado en la cárcel. Tenía todo, dijo el apóstol Pablo, hoy no tengo casi nada, pero no importa. No importa, aún así con más ímpetu, con más fuerza, seguía predicando la palabra de Dios. ¿Cómo tus hijos van a seguir tu ejemplo? Es fácil ser ejemplo en los momentos buenos. Escuchen bien. Es fácil ser ejemplo en los momentos buenos, pero es muy difícil ser ejemplo en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, ¿sí? Y es ahí realmente donde estamos llamados a ser ejemplo, en los momentos de prueba. Amén. Apunten esa idea. Es fácil ser ejemplo en los momentos de prosperidad. Es fácil vivir, ¿verdad?, en paz con nuestra esposa y el esposo cuando hay dinero, cuando hay trabajo, ¿verdad? Cuando hay comida, cuando hay vestido, cuando hay casa, cuando hay amigos. Es fácil ser ejemplo, ¿verdad? Lo difícil es serlo cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, ¿verdad? Cuando no hay amigos. Ahí es donde se prueba realmente en qué estamos nosotros, cómo estamos. Porque si no hay comida, ¿verdad? Y los esposos pelean, discuten, y
ándate a la casa. Bueno, eso es lo que nuestros hijos van a ver. Eso es lo que ellos ven. Bueno, como yo arregle mis problemas, siempre les digo esto a los esposos, como nosotros como padres solucionemos nuestros problemas, así mismo nuestros hijos van a solucionarlo. Si cuando hay necesidad y cuando hay conflicto, lo único que ven es gritos, es insultos, es malas palabras, es ándate de aquí, ándate a la casa, no quiero ver. Bueno, eso es lo que ellos están aprendiendo. Si se dan cuenta, es lo que nosotros le estamos enseñando, cómo resolvemos los problemas. Pero si ellos ven padres, ¿verdad? Que no hay alimentos, se toman de la mano, vamos a orar, vamos a confiar en Dios y vamos a seguir buscando a Dios, entonces ellos se van a quedar con eso. Mis padres, en medio de la prueba, buscaron a Dios. Y eso les va a enseñar a ellos a hacer lo mismo en su vida. ¿Amén? Y bueno, es lo que Pablo hacía. ¿En qué debo ser yo ejemplo? Hay algunas cosas de las que Pablo habla. Y primerito, yo tengo que ser ejemplo en la adversidad. ¿Sí? Filipenses 4:11. Abran sus Biblias. Primero, ejemplo en la adversidad. Filipenses 4:11 al 12. En todo y con todo ya me acostumbré, dice Pablo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo entendió que sufrir era parte de la formación del cristiano y el apóstol Pablo dijo, gracias Dios, porque hoy no tengo. Gracias Dios, porque mañana sí tengo. Pero ¿qué pasa si yo en mi vida de cristiano, cuando hay necesidad, yo dejo de imitar a Cristo, dejo de imitar a Pablo? Por eso es muy necesario. Y saben que cuando Pablo sufría, cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿saben qué pensaba Pablo? Pablo decía, tengo que salir victorioso de esto, el Señor está conmigo, en medio de hambre, lo que sea, porque hay una iglesia que está puesta los ojos en mí como apóstol, decía el apóstol Pablo, y ellos tienen que aprender cómo comportarse en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento. Es muy importante tener un ejemplo visible. Imagínense ustedes, si no tuviéramos el ejemplo de los apóstoles, ¿con qué nos quedamos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Si Cristo no venía a la tierra a sufrir, a padecer y a enseñarnos que es lo más normal el sufrimiento, ¿con qué nos quedábamos nosotros? Si hubiera venido Cristo a reinar nada más, si Cristo hubiera venido en poder y en gloria y hubiera reinado en esta tierra, y si hubiera ido, ¿con qué nos quedábamos? Con el pensamiento de que la vida del cristiano es solo dinero, es solo propiedades, es solo riquezas, y eso es lo normal, y si hay sufrimiento, entonces eso es anormal. Eso es lo que hoy predica la teología de la prosperidad. Hermano, la teología de la prosperidad te dice que si tú no tienes dinero es porque te falta fe. Si tú estás sufriendo es porque Dios está en contra tuyo. Pero si tú tienes carro, casa y eres millonario, tú eres la persona más amada por Dios. Eso es lo más satánico que hay. Antibíblico. Eso no significa que Dios no te va a prosperar. Dios te va a prosperar y Dios te va a prosperar mucho, pero conforme prospera tu alma, también prospere tu economía y todo lo que tú tienes. Amén. Lo espiritual no se desliga de lo natural. Hay algo, lo raro sería que en lo natural tú seas prosperado inmensamente y en lo espiritual sigas, ¿verdad?, sin conocer ni siquiera la palabra de Dios. Eso es anormal. Lo normal es que lo espiritual crezca, tu amor, tu conocimiento por Dios crezca, tu temor a Dios crezca y asimismo lo natural vaya creciendo, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿es más fácil crecer conforme a la teología de la prosperidad? Sí, es más fácil. Es mucho más fácil crecer así, económicamente. Pero como dice la Biblia, es más lento y eso va a llevar tiempo, Y muchos en ese proceso no tienen paciencia para esperar y quieren ahorita. Dicen, ahorita yo quiero un carro, así que me voy a la Johnny, me voy a Estados Unidos, voy a vivir el sueño americano, porque yo quiero ahorita. Y Dios, me pongo en tus manos para que no me pase nada, pero voy de ilegal. Bueno, a mí me queda una gran duda que te esté llevando Dios. Me queda una gran duda. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿lo sacó de ilegal o no? ¿Qué dicen ustedes? Calladitos. Salgan por atrás, dijo, de uno en uno. Vayan saliendo, escondidos. No, Dios no saca a nadie de forma ilegal. Dios es dueño de todo.
Dios muestra su poder, su gloria, y las puertas tuvieron que abrirse, las puertas principales de Egipto, para que salga el pueblo de Dios. Y tenían que salir con todo, porque acuérdense que, escuchen bien, acuérdense que Faraón les dijo, bueno, salgan, pero salgan solo los hombres, los esposos, y dejen a los niños y a las esposas y los animales aquí. No, dijo Moisés, no, salimos todos, esposas, hijos y animales, y no se queda nada, ni una lavacara, dijo, no se queda nada. Todo, Dios dijo que salgamos, todos, y sale todo, o no sale nadie. Bueno, cuando alguien se va de esa manera, ¿verdad? Se aventura, va dejando atrás familia, va dejando hijos, va dejando casa, va dejando todo. Me queda la duda de que Dios lo lleve. Me queda la duda. Es algo personal mío. Me queda la duda. Cuando Dios te abre puertas, tiene que ser con tu casa, con tu familia. ¿Sí? Por eso hay en ese camino, en ese trayecto, hay matrimonios que se desesperan, se afanan. Es duro, yo sé que es duro, es muy duro. Y todos hemos sufrido necesidad. Y es duro, nadie dice que es fácil. Y cuesta lágrimas, cuesta lloro, pero Isaías 40 dice, ¿verdad? Que hay dos grupos de personas. Los jóvenes, los niños, dice, ¿verdad? Los jóvenes, los niños tropiezan y caen, mas los que esperan en Jehová serán renovadas sus fuerzas, volarán como las águilas, dice, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Abran en Isaías, por favor. Que no digan que ese pastor no está cuenteando. 40, 29. Vamos a leer desde el 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No han entendido? Dice, ¿verdad? ¿A quién le pertenece todo? A Jehová. Suyo es la tierra, dice. Todo lo que en ella hay le pertenecen a Él. Pero hay dos tipos de personas, y los primeros son los jóvenes y los muchachos. ¿Qué pasa con ellos? Se cansan, se fatigan, tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque no esperan en Jehová, porque tienen su esperanza puesta en sí mismos. ¿Cuál es la característica de un joven? A ver, les pregunto yo, padres, ustedes que tienen hijos jóvenes, cuando pasan por una vitrina y ven algo que les gusta, ¿qué dice? Ahorita quiero. Y en el camino, ahorita, y saben cómo manipular a sus padres. Saben cómo manipular. Y se acercan cariñosamente. Bueno, es una característica de los jóvenes. La impaciencia es una característica de los muchachos. Pero también de los niños y jóvenes espirituales, ¿verdad? También. Y hay otro grupo que son los que esperan en Jehová. Aquellos que doblan sus rodillas y dicen, Señor, yo no voy a tomar decisiones, yo no me voy a ir de viaje, ni me voy a ir de ilegal, ni voy a hacer nada sin esperar tu voz, sin esperar que tú me apruebes, que tú me digas, porque si tú apruebas, tú bendices. Lo que Jehová aprueba es bendecido por Jehová, y lo que Jehová desaprueba no es bendecido. Alguien tiene que estar equivocado y no es Dios. Cuando Dios dice espera, espera. Las cosas de Dios se dan conforme a su palabra y son de gran bendición. Son de gran bendición. Entonces yo tengo que ser ejemplo en la adversidad, y el apóstol Pablo me sorprende cuando dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Sé dar gloria a Dios en la cárcel como fuera de la cárcel. Si hoy día tengo y mañana no tengo, no pasa nada. Voy a seguirle a Dios de la misma manera. ¿Sí? Ese es un corazón inquebrantable. ¿Saben que para Satanás eso es un problema? Para el diablo eso es un problema. Porque el diablo está acostumbrado, ¿verdad?, a que el hombre en necesidad, el diablo lo tienta y lo saca y lo lleva, roba la palabra, así como el sembrador en la semilla que cayó junto al camino. Se roba la palabra
y lo deja desnudo, ¿verdad? Vacío, sin palabra, apartado de la presencia de Dios. Un corazón que se basa por su necesidad, un cristiano que se basa en las circunstancias, un cristianismo que depende de las circunstancias, o sea que si hoy te va bien, sigues a Dios, si te va mal, ya no sigues a Dios. Ese es un cristianismo de circunstancias. Entonces, para Satanás eso es pan comido, es trabajo fácil. Ya la tengo hecha, dice Satanás. Voy a esperar nomás, voy a esperar que le vaya mal en el trabajo y vas a ver cómo lo saco inmediatamente de la iglesia. Lo saco del camino de Dios. Es fácil. Pero ¿qué con un corazón inquebrantable como el de Pablo, que dijo, ¿verdad? Sé vivir cuando tengo y cuando no tengo nada, igual sé dar gracias a Dios. No, con eso Satanás ya no puede. Con eso Satanás ya no sabe qué hacer. Con el mismo corazón de Cristo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, con eso no hay cómo hacer nada, dijo Satanás. Eso está más allá de mi alcance, dice Satanás. No hay cómo. No hay cómo. Porque son corazones inquebrantables, que no dependen de las circunstancias. Bueno, cuando yo tengo un cristianismo que depende de las circunstancias, entonces realmente no voy a poder ser ejemplo en la adversidad. No voy a poder ser ejemplo. Pero cuando tenemos un corazón inquebrantable, ahí realmente somos imitadores de Cristo en medio de la adversidad. Amén. ¿De qué depende tu cristianismo? ¿De qué depende nuestro cristianismo? ¿De las circunstancias? Bueno, yo sé que muchas personas pueden decir sí o pueden decir no. Muchos lo reconocen, muchos no. Y es verdad, y Dios conoce nuestro corazón. Pero eso se prueba realmente en el momento del fuego, en el momento de la prueba. Hermano, ¿cómo así no lo veo por la iglesia? Ay, hermano, es que no tengo plata. Alguien me dijo así, no tengo plata, hermano. No, pero ¿y eso qué tiene que ver con Dios? Entonces, si necesita, busque más a Dios, con más ganas. No, dijo. No. Ya le he orado a Dios, me dijo 1 mes, 2 meses, 3 meses, y Dios no me da lo que yo necesito, y lo que necesito es dinero, dijo. No me da, entonces yo no. Ahora voy a hacer las cosas a mi manera, dijo. Que Dios tenga misericordia. Pero no está aprendiendo entonces de Pablo, no estamos aprendiendo de Cristo. ¿Pablo era millonario? ¿Cristo era millonario? No, ¿verdad? No, Cristo no era millonario. La teología de la prosperidad dice que Cristo era millonario. Y se toman del punto de que Cristo, cuando los soldados le cogieron su ropa, y la ropa era muy costosa, y por eso la rifaron entre ellos. Pero acuérdense que la ropa de Cristo y todo lo que él tenía era regalado, era donado. La gente que le seguía le regalaba, y le seguían esposas de ministros romanos, gente, ¿verdad?, que era de dinero, y ellos aportaban, ellos daban para el ministerio. Cristo no era millonario, Cristo. Bueno, Cristo sabía vivir en la adversidad. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo en la adversidad, porque si no, no hay nada, no pasa nada. ¿De qué sirve el cristianismo si solo es para los momentos buenos? A ver, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Por eso Cristo dijo, ¿qué provecho tienes si tú solo saludas con un beso a tu amigo, pero a tu enemigo no lo quieres ni ver? No tiene provecho de nada. Solo con los que te aman, solo en los tiempos buenos tú te portas bien, pero en los momentos malos tú ya no quieres saber nada, entonces no sirve de nada. Amén. Y estamos llamados, iglesia, estamos llamados a ser ejemplo en la adversidad. Eso es lo primero. Ejemplo en la adversidad. Entonces yo medito y cierro este punto meditando si realmente en medio de la adversidad yo soy ejemplo para que otros me imiten. Yo soy ejemplo para que otros sigan mi ejemplo en medio de los problemas. O no lo soy. Entonces debo empezar a trabajar en eso. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, enséñame a ser como tú, para que aquellos que me siguen sean como yo. ¿Sí? Amén. El hijo le diga al padre, yo quiero ser como tú. ¿Ah? Qué hermoso, qué hermoso. Segundo, nosotros tenemos que ser ejemplo de amor. Primera de Tesalonicenses 2:8. Eso es lo segundo.
¿Ustedes sienten el amor de su hermano hacia ustedes? El amor ágape o agape, que es el con el cual Dios nos ama, que es ese amor que se interesa en la necesidad del otro. Amén. Ese es el amor que estamos llamados a sentir. Bueno, yo debería, escuchen bien, ¿saben qué es lo normal en la iglesia donde Cristo reina? En la iglesia donde Cristo reina, lo normal es que yo sienta el amor del hermano Luchito, ¿verdad? Yo siento ese amor, yo siento ese cariño porque siempre está cuando necesito. El hermano Juanito, hermano Ítalo, hermano Guido, hermano Branley. Yo siento ese amor, ¿verdad? Porque me lo han demostrado. Bueno, así debería ser. Porque ¿de qué sirve que yo diga, hermano, te amo, pero no me importa lo que tú estés pasando? No sirve de nada. No sirve de nada. Bueno, y aunque yo no tenga dinero para darle, yo tengo algo que puede ser, que le puede ser de mucha ayuda, y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Entonces todos los días voy a ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdale y ayúdanos a nosotros a poder también hacer algo por esa persona. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tenemos que ser ejemplo de amor, y aquí viene el gran problema. ¿Por qué la gente de afuera no quiere, verdad, entrar a las iglesias cristianas? Bueno, porque dicen, entre ellos se critican, entre ellos se murmuran, entre ellos se atacan, entre ellos se enjuician. Acuérdense la iglesia de Corintio, cómo estaba el apóstol Pablo en Corintios 5. Les dice, hermanos, dejen de meterse juicio entre ustedes. Se peleaban entre los mismos hermanos y se iban a juicio afuera en las autoridades. El apóstol Pablo les dice, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza!, dice. No solo que ustedes tengan problemas, sino que esos problemas se entere toda la gente y que toda la gente sepa que entre ustedes se odian. Bueno, tenemos una iglesia que no es ejemplo de amor. Tenemos una iglesia que no es ejemplo de amor. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos entonces? El cristianismo se basa en el amor hacia Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay eso, no hay nada. No hay nada, dice el Señor. Bueno, yo no siento, o yo sí siento el amor de mi hermano o de mi hermana. ¿Se han interesado? Siquiera por preguntar, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido, hermano? A veces les digo la verdad. No es necesario que nos quedemos conversando toda la tarde. Sencillamente, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo le ha ido? Dios le bendiga. Pero a veces termina el culto y salimos. Baja rápido las ventanas, cierra la puerta. Nos vemos. No debería ser así. No debería ser así. Ni sabemos qué le está pasando al hermano, al hermano. Y no es que nos queramos enterar de la vida de todos, ni de todo lo que hacen. No, no. Pero hay cosas que se ven, hay cosas que se evidencian, hay cosas que uno tiene que estar atento. Así debería ser la iglesia. Así debería ser. En un principio era así, pero no estamos siendo ejemplo de amor, y eso es un problema porque no estamos llegando a la estatura, ¿verdad? Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Bueno, yo de tal manera amo a mi hermano, pero no doy nada. Bueno, eso no es así. No, ni siquiera una oración. Eso no vale. Eso no sirve. No sirve. ¿Saben que en Latinoamérica, según los datos estadísticos, hay 200 millones de personas pobres en Latinoamérica? Eso equivale al 50% de Latinoamérica. O sea, vivimos en Latinoamérica, en un estado en el cual la mitad vive en la pobreza. La mitad de latinoamericanos vive en la pobreza. Qué bonito, ¿verdad? Que la iglesia se mueva en medio de ese grupo de gente. La iglesia está llamada a trabajar en medio de la gente necesitada, a trabajar en medio de la gente espiritualmente, económicamente, en todo sentido, ¿verdad? Pero ahí había un pastor que hacía la pregunta, ¿por qué los pastores evangélicos quieren poner sus iglesias en los barrios más lujosos de la ciudad? ¿Por qué? Porque saben que hay dinero. ¿Y por qué no van a poner en los barrios más pobres de la ciudad? Porque saben que la gente no va. Y la gente es pobre, la gente va, pero va sin dinero. Esa pregunta hacía un pastor, David Wilkerson, en la televisión. ¿Por qué los pastores de hoy en día se van a los lugares más lujosos? Cuando no debería ser así. Los pastores debieran buscar los lugares más necesitados de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque se trata de ayudar, no de que nos ayuden a nosotros. Se trata de ayudar. Amén. ¿Sí?
Entonces, ejemplo de amor. El apóstol Pablo dice, no solo hubiera querido entregar a ustedes, dice, ¿verdad? Todo lo que tenemos, si no hubiera querido entregar nuestras vidas. Hubiera sido un honor, dice el apóstol Pablo, hubiera sido un honor que nos mataran ahí mismo por causa de predicarles la palabra. Porque sí, esta carta a los tesalonicenses fue escrita, pero acuérdense que fue escrita después de que Pablo fue encarcelado. Sale Pablo de la cárcel a visitar a los tesalonicenses y a predicarles con alegría, a predicarles con gusto, con pasión. Para mí hubiera sido mejor, dice, morir, entregar mi vida como ofrenda. Pero bueno, no es la voluntad de Dios todavía, pero damos todo por causa de Dios. Tercero, nosotros debemos ser un ejemplo de vida. Ahora yo les hago una pregunta. ¿A Cristo le mataron por tener un mal testimonio? ¿A los apóstoles les mataron por ser tramposos, ladrones o alguna de esas cosas? ¿Les mataron? ¿Por qué les mataron? Sencillamente porque el pueblo judío no estaba a favor del cristianismo. Y como los judíos tenían influencias en el pueblo, en el gobierno romano, entonces aprovechaban esas influencias para poner al imperio romano en contra del cristianismo. ¿Sí? Pero a ninguno le mataron por tener un mal testimonio, a ninguno, sino por tener un buen testimonio. Pero eso realmente no tenía peso en contra del odio que ellos tenían en contra de Cristo. Pero nadie. ¿Cómo le conocían a Cristo? ¿Cuál era el testimonio de Cristo? A ver, cuando la gente le acusaba, ¿verdad? Todos reconocieron que era justo, que era el Hijo de Dios. Todos reconocieron que era un buen hombre. Por lo menos si no reconocían que era el Hijo de Dios, reconocían que era un buen hombre. ¿Sí? No había mal testimonio en Jesús. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que nosotros tenemos para con los demás? ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? ¿Qué testimonio estamos teniendo para afuera? Bueno, si yo estoy teniendo un mal testimonio o algunas cosas de mi vida están mal, lo más lógico es que como yo temo a Dios y amo a Dios y sigo a Cristo, yo sé cuál es mi nivel de cristianismo a donde tengo que llegar, entonces lo más obvio es que yo empiece a hacer cambios en mi vida. Amén. Hacer cambios. Desde hoy mismo tienes que empezar a hacer cambios porque tienes que ser ejemplo de vida. Tenemos que ser ejemplo de vida. ¿De qué sirve? A ver, les pregunto yo, ¿de qué sirve que yo me acerque a tu casa y te diga, hermano, el Señor puede salvar tu matrimonio, pero si yo estoy divorciado? ¿De qué sirve? Que yo te diga, ¿verdad, hermano? Dios puede sacarte del alcoholismo, pero si ustedes o alguien me ve, ¿verdad?, en la cantina tomando cada vez que me peleo con mi esposa. No sirve de nada. Eso quiere decir que para nada aprovecha lo que predico. Eso quiere decir que no tiene fruto, no va a llevar fruto lo que predico, porque no hay ejemplo de vida. Bueno, si yo predico un Dios poderoso que puede restaurar una familia, es porque tengo que ser ejemplo de eso. Tengo que ser ejemplo de vida. Amén. Ejemplo. Imítenme a mí, dijo Pablo, y ese es un ejemplo de vida, hermanos. Y muchos de nosotros podemos experimentar eso. Trabajar y predicar. ¿Y saben qué duro es? Qué duro es porque tienes que ser ejemplo en tu trabajo, tal como cuando predicas la palabra. Pero qué feo sería que yo como pastor, por lo menos en mi trabajo, yo no puedo predicar porque todos me conocen porque soy tramposo. No puedo predicar en mi trabajo. Pero qué bonito sería, ¿verdad?, predicar y predicar con libertad, hermano, y que cualquiera que entre, escuche lo que estás hablando, escuche lo que estás predicando y empiecen a preguntar. Bueno, ¿sirve de algo la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo? Cuando hay un ejemplo vivo. Amén. Cuando hay un ejemplo vivo. Cuando tú eres un ejemplo vivo, tú estás demostrando que la palabra de Dios tiene sentido y que sirve para algo. Tú lo estás demostrando, entonces eso hace que los incrédulos crean, porque hay un ejemplo vivo de la palabra de Dios.
Y si no lo hay, entonces yo tengo que decirle, Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Señor, fórmame. Señor, yo quiero parecerme más a ti. Señor, ayúdame a ser imitador tuyo para que la gente pueda imitarme a mí también. ¿Por qué la gente está dejando de creer en Dios? Porque no hay ningún ejemplo. Hay pocos ejemplos prácticos. Alguien le decía a la esposa que le prohíbe ir a la iglesia cristiana. El esposo inconverso le decía a la esposa, te prohíbo que vayas a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque yo me he enterado, he visto que los pastores se quedan con las mujeres que van a la iglesia. Bueno, eso en algunas partes es verdad. Eso es verdad. Y es el mal ejemplo. ¿Saben que es más fácil? Escuchen bien. Es más fácil a una persona sacarle los demonios que sacarles el mal concepto que tienen de los cristianos por culpa de los mismos cristianos. Sí. Tú dices a un cristiano, te invito a una iglesia, lo primero que piensa, ¿verdad? Adulterio, fornicación, mentiras, chismes, peleas, juicios. No, dice, no, ahí nomás. Gracias, dice. ¿Y a quién metió ese mal ejemplo? Los mismos cristianos. Hombre, estamos en medio de muchas iglesias que dan mal ejemplo. Por lo menos una iglesia debería dar buen ejemplo. Y son los mismos cristianos los que se encargan de hablar y de difundir eso a todos. Es que miren, mi iglesia hace... Y yo les pregunto, ¿y por qué sigues ahí? No, es que es mi iglesia. Pero se encargan de regar eso por todo lado y todo cristiano que se encuentran y a toda persona que encuentran le hablan de lo mal que es su iglesia y no quieren salir de ahí porque están ya amoldados a esa iglesia. Triste, ¿no? Triste. Pero es ese mismo mal ejemplo el que no se puede borrar. Entonces, mis hermanos, ese es un ejemplo de vida. Miren ustedes, en 1 Corintios 1:1, abran sus Biblias en 1 Corintios 1:1, ¿quiénes acompañaban a Pablo? No sé si ustedes se han fijado que siempre que Pablo escribe una carta, siempre, o la mayoría de veces por lo menos, nombra a algunas de los ayudantes que estaban con él. ¿Sí se han dado cuenta? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En la misma carta de Tesalonicenses habla de Pablo, Silas, ¿y quién más? Y Timoteo. ¿Sí se dan cuenta? Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas. Ahora, ustedes fíjense bien, ¿por qué Pablo habla de estas personas? Como consiervos suyos, como ayudantes suyos. ¿Quiénes eran ellos? Eran gente de buen testimonio. Claro que tenían que ser de buen testimonio. Y no solo eran de buen testimonio, sino que la gente que andaba con Pablo y las cartas que Pablo escribe con sus seguidores, discípulos, era gente que, verdad, tenían renombre en el mundo judío o en el mundo gentil. Tenían renombre, eran gente importante, pero cuando conocieron el Evangelio de Cristo, verdad, se humillaron y empezaron a ser formados como hijos de Dios. Miren ustedes. Imagínate que Pablo ponga Pablo, Silvano y Timoteo. No, pero saquémosle nomás porque este tiene mal testimonio. No. Ahora, pónganse ustedes a pensar. Si en el tiempo en el que Pablo vivía, o en el tiempo de Pablo, podría estar nuestro nombre ahí, ¿verdad? Expuesto a todos, expuesto a las iglesias, expuesto a los cientos de cristianos que están, a las cuales se dirigía esta carta, porque esta carta no era dirigida a un cristiano, era dirigida a muchas iglesias, y se leía en voz alta delante de muchas iglesias, y ahí tenía que estar, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. Hermanos, esta carta viene de parte de Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, cuando la gente escuchaba Pablo, Silvano y Timoteo, lo primero que relacionaban es ejemplos de vida. Y decían amén, y los recibían con gozo, porque sabían cómo vivían ellos, sabían lo que hacían. Eran un ejemplo para todos. Sería hermoso, ¿verdad?, que nuestros nombres pudieran ser así, expuestos públicamente, dirigidos hacia una iglesia o hacia un grupo de iglesias. Y entender nosotros que no hay nada de qué avergonzarse, porque nuestra vida es una imitación de Cristo. O somos imitadores o seguidores de Cristo. Amén.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nuestro nombre estuviera expuesto y no tuviéramos ningún temor a que fuera expuesto nuestro nombre delante de de la iglesia. Vamos terminando. Un ejemplo de iglesia. Hechos 1:14. Miren lo que dice aquí. Todos estos perseveraron unánimes y en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Este es en el día del Pentecostés, es cuando la iglesia estaba reunida. Bueno, este es un ejemplo de iglesia, mis hermanos, porque quiero que subrayen lo que dice ahí. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, y estaban, ¿verdad?, las mujeres también ahí, unánimes, unidos, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y la iglesia, esta es la misma iglesia de la que dice en Tesalonicenses, que fueron ejemplo, dice la iglesia de Judea que fue ejemplo, la iglesia, ¿verdad?, donde los apóstoles empezaron, que fue ejemplo porque fueron perseguidos, fueron encarcelados, muchos fueron muertos, muchos fueron asesinados, echados a los circos romanos, pero aún así nada cambió. Seguían con más ímpetu predicando la palabra de Dios. La iglesia del principio se caracterizaba por una cosa, y es que estaban unidos y unánimes. ¿Qué significa la palabra unidos? En un mismo propósito, en un mismo lugar. Unánimes en un mismo, ahí es un mismo propósito. Unidos en un mismo lugar y en un mismo propósito. A eso significa unidos y unánimes. ¿Sí? Es el mismo propósito. La iglesia debe entender con qué propósito nos reunimos. No es para pecar. No es para dar rienda suelta a nuestra concupiscencia. No es para hacer lo que nosotros queramos. No es para utilizarles yo a ustedes como una plataforma para yo irme elevando y hacerme el predicador famoso. No es para cumplir mis sueños a través de la iglesia y a través del dinero que ustedes dan. No es para eso. La iglesia tiene un único propósito y es ser formados a la imagen de Cristo, y empezando por el pastor tiene que ser el primero que empiece a dar ejemplo de eso. Amén. ¿Qué nos dice Josué 24:15? Entonces tenemos el ejemplo de una iglesia. Cuarto, el ejemplo de una familia. Ejemplo de familia. Decídanse, dijo Josué. Acuérdense que Josué tomó el mando después de Moisés. Y Josué le dice al pueblo, decídanse, decidámonos, ¿a quién vamos a seguir? No sé por el lado de ustedes, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué te hace entender eso a ti? Miren, ¿qué te hace entender el decir yo y mi casa? Bueno, yo y mis hijos serviremos a Jehová. Yo y mi esposa serviremos a Jehová. Eso a mí me marca un parámetro, me marca a mí una figura de que yo no puedo dejar a mi familia sin servir a Jehová. Mi familia tiene que servir para servir, o fuimos creados para servirle a Dios. Y hay un dicho que siempre recordamos, y es, en el pueblo de Dios, el que no sirve, no sirve. Escúchenme, en el pueblo de Dios, el que no sirve, no sirve. Y es la verdad. ¿Sí? Porque mayormente las personas que no están enfocadas en que Dios nos llamó a servir, muchas veces son instrumento del enemigo para destrucción. En la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Sí? Mi casa y yo, eso quiere decir que mis hijos también. Eso quiere decir que mi familia tiene que ser un ejemplo de servicio a Dios. Tiene que ser un ejemplo de servicio. El problema de tener hijos que se crían y se acostumbran y no piensan que ellos son llamados para servir a Dios. Y crecen, obtienen su título profesional y se pierden. Se van a vivir, de vez en cuando visitan la iglesia, no es que se hacen malvados, pero de vez en cuando visitan la iglesia, pero no tienen en su mente una mentalidad de decir, yo fui llamado, fui escogido, Dios me puso, para que le sirva. Entonces, si me voy a vivir en tal ciudad, voy a buscar servir a Dios. Si me voy a tal país, voy a buscar servir a Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo que soy llamado para servir a Dios y mis hijos tienen que aprender lo mismo y mis hijos de mis hijos tienen que aprender lo mismo. Pero qué triste, ¿verdad? Que nosotros vivamos de tal manera natural que nuestros hijos no entiendan y que es más, se críen y que no les guste. ¿Y saben qué es lo peor? Que odien ir a la iglesia. Eso es lo peor que puede pasar.
que aborrezcan ir a una iglesia cristiana. ¡Wow! La pregunta es ¿por qué? Bueno, por mal ejemplo de la iglesia, puede ser. Tenemos que ser ejemplo de iglesia. Pero mayormente, ¿saben por qué? Por el mismo mal ejemplo que damos como familia. ¿Sí? El mismo mal ejemplo. Y hay que reconocerlo. A veces no damos un buen ejemplo. Bueno, hay un joven que me decía, ¿de qué sirve la palabra de Dios? Yo veo a mis padres, ¿verdad? Tanto que van a la iglesia, tanto que buscan. Pero bueno, siempre veo que se insultan, se tratan mal y a veces siempre que pelean se mandan sacando de la casa. Entonces yo me hago una pregunta, dice, ¿de qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Bueno, ellos piensan que no sirve de nada porque no ven ningún fruto bueno ahí. ¿Sí? ¿Va? Entonces, imagínense cómo nosotros, si no les guiamos, si no les enseñamos, si no les instruimos, si no somos ejemplo, ¿con qué mentalidad se van a criar ellos? ¿Con qué mentalidad? No. Y a veces en las iglesias queremos hacernos los artistas para atraer a los jóvenes. Y a veces nosotros como pastores queremos, ¿verdad?, de la manera que podamos atraerlos con conciertos, pareciéndonos a veces al mundo, atraer a los jóvenes a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no les gusta. Y no les gusta porque no se criaron en un ambiente cristiano. Y como no se criaron en un ambiente cristiano y tampoco les enseñaron que servir a Dios es lo más normal de todo cristiano y temer a Dios es lo más normal de todo cristiano, bueno, pues se crían como jóvenes normales, naturales. Y ahí es cuando en la iglesia se tienen que hacer artistas para atraerlos, cuando debieran ellos entender que lo más normal es servir a Dios. Ellos debieran venir, ¿verdad? Les llaman, vamos a hacer tal actividad cristiana. Amén, yo soy cristiano, voy a participar. Pero no tenemos que hacernos los artistas porque no les agrado, porque no les gusta, porque no quieren saber nada de las cosas de Dios. Bueno, no estamos cumpliendo lo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos tienen que aprender que servir a Jehová es lo más normal. En medio de todas sus actividades, en medio de todo lo que ellos hagan, nunca pueden descuidar el servicio a Jehová. Amén. Eso es lo más normal. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo tengo que reconocer mi humanidad, tengo que reconocer mi pecado, pero que tengo que reconocer, ¿verdad?, la imagen de Cristo en mi vida. Yo tengo que vivirla, reconocer. Si yo reconozco que soy pecador, yo sé que soy pecador, yo reconozco, pero así también reconozco hacia dónde tengo que dirigirme, entonces eso va a hacer que en el transcurso de mi cristianismo, lo que dice Pablo, el que no ama a su prójimo es mentiroso, y el que vive en tinieblas también es mentiroso. Y dice que vive en verdad, está mintiendo y se engaña a sí mismo, dice. Si no somos ejemplo, iglesia, si no somos ejemplo para el mundo que vive en tinieblas, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos. Qué triste que vivamos una vida engañados. Y no engañados porque estamos en falsedad, sino engañados porque no somos ejemplo. Porque la luz vino a nosotros, pero nosotros no queremos vivir en esa luz. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Lo menos que podemos hacer, Señor, es rendirnos a ti, es humillarnos. Lo menos que podemos hacer, Señor, es prestar atención a tu palabra. Lo menos que podemos hacer es darte gracias, Señor. Porque tú al hijo que amas lo corriges, Señor. Al hijo que amas, bendito Dios, tú lo reprendes. Y muchos nosotros hemos sido reprendidos por ti, Señor. Nuestro punto de llegada es Cristo. Nuestro parámetro es Cristo. Menos de eso no. Oh bendito Dios, ayúdanos a ser ejemplo como iglesia, a ser ejemplo como cristianos, Señor. Porque muchas veces no lo somos, oh Dios, porque nuestra familia incluso ve a veces que no somos ejemplo de cristianos, ejemplo de familia, ejemplo de seguidores tuyos, ejemplo de discípulos tuyos. El que dice estar en la verdad y practica las tinieblas no ha conocido la verdad y la verdad no vive en él, dice la palabra. Bendito Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser ejemplo. Tuya es la obra, tuyo es el poder, tuya es la grandeza, Señor.
Yo rindo mi corazón, dígale Dios, yo rindo mi vida, Dios, yo quiero, Señor, ser ejemplo, así como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, así también, Señor, nosotros poder decir, imítenme a mí, hijos míos, hermanos míos, así como yo imito a Cristo también. Acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.